El panel titulado Infraestructura es desarrollo, logística, energía y agua. Permítanme compartir con ustedes un poco de la trayectoria de quienes participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Dentro de su trayectoria profesional, en el sector público, fue director ejecutivo del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad. Ocupó el cargo de subsecretario de Transporte de Nuevo León y asumió el cargo de secretario técnico de Movilidad y Desarrollo Sustentable para la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León. Se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en el Centro de Investigaciones Económicas. En el ámbito privado, fungió como maestro investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y fue director de consultores de municipios y autoridades en sustentabilidad. Bienvenido, Hernán Villarreal Rodríguez. Igualmente contamos con la presencia de Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, distinguido empresario de la industria del autotransporte de carga desde hace 40 años. Es activista e impulsor de proyectos de prevención del delito y seguridad pública en los ámbitos de caminos seguros, uso de tecnologías para el seguimiento, monitoreo y seguridad en diversas instituciones académicas y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. En 2015, fue reconocido por el International Road Transport Union como mejor directivo del autotransporte de carga en México. Bienvenido, Miguel Ángel Martínez Millán. De igual manera, se encuentra con nosotros esta tarde Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Fue presidente de Canadevi Delegación Puebla, donde trabajó en coordinación con el gobierno del estado para impulsar la industria del desarrollo y promoción de vivienda. Es director general de Grupo Hermor. Cuenta con experiencia en el sector financiero, donde laboró con el Banco de México a través de su fideicomiso Fobaproa y es fundador de 2 SOFOLES que otorgan microcréditos a través de nómina. Mientras que en el ámbito académico se ha desempeñado como profesor en el TEC de Monterrey. Bienvenido, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy. Contamos además con la presencia de Enrique Yamuni Robles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable. Es director general y fundador de Megacable y presidente del Consejo de Administración de productora y comercializadora de televisión PCTV. Durante los últimos 42 años, ha sido uno de los principales promotores del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en México. Es consejero de varias universidades y bancos. Bienvenido, Enrique Yamuni Robles. También nos acompaña en este encuentro Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y presidente de la Comisión de Infraestructura de la CONCAMIN, empresario del sector de la construcción en el ámbito público y privado. En su participación en organismos empresariales, ha sido presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mientras que a nivel nacional destaca su rol en la vicepresidencia de instituciones, la cual coordina la oferta educativa de la Cámara. Bienvenido, Luis Méndez Jaled. Y como moderador se encuentra con nosotros Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, empresario de la construcción desde hace 35 años y expresidente nacional de la Cámara de la Construcción. Bienvenido, Eduardo Ramírez Leal. Dando inicio con el panel Infraestructura es desarrollo, logística, energía y agua,
Cedemos la palabra a Eduardo Ramírez Leal. Gracias, gracias, muy buenas tardes a todos. Sé que ya estamos un poco cansados. Le decía a nuestra amiga la presentadora que les recordara que es el último panel. Ya después de aquí podemos ir a descansar un poco y los esperamos en nuestra cena, que será en el Horno 3 a las 8:30. Gracias por la paciencia de estar hoy acompañándonos en esta reunión anual de industriales, que sin duda es grande por todos ustedes. Tenemos presencia prácticamente de la gran mayoría de nuestras cámaras y asociaciones, gracias al trabajo de todos los presidentes, de los directores, de los equipos que trabajan en nuestras cámaras. Y este panel es muy importante. Ustedes están viendo aquí, aparte del doctor Hernán, que es amigo nuestro y que ha llevado el tema de movilidad, desarrollo urbano y obra pública en Nuevo León, lo han hecho de una manera pues de lo más transparente, correcto. Ustedes ya vieron el caos vial que hay en Monterrey por todas las obras que se están ejecutando acá. Es un sinónimo de la gran inversión que están haciendo, gracias a que han tenido éxitos, pues como ya lo comentó el gobernador por la mañana, en todo esto de la relocalización. Nos llevan delantera al resto de los estados y por eso es que los invitamos para que nos comparta algunas de las estrategias que han seguido para los recursos, para la estrategia esta de conseguir precisamente con esta cantidad de obras ser un estado atractivo para la inversión. Pero mis compañeros, mis amigos que están aquí de las 4 cámaras, son de las 4 cámaras de las más importantes en nuestra confederación. Solamente ellos aglutinan alrededor de 30,000 empresas de todos los tamaños en los diferentes sectores. Ellos saben de la importancia de la infraestructura y ahorita nos van a dar a conocer algunos de los datos. Todo este tema, ustedes saben, ha sido sobrediagnosticado. Tenemos muchos años compartiéndola con nuestros amigos en los gobiernos, en los 3 niveles, porque como bien lo dijo nuestro presidente por la mañana, tenemos en nuestra confederación los expertos en cada área, tenemos los proyectos que se han desarrollado a través de los años y lo que queremos es contribuir con la política pública para que se apliquen correctamente y que no queden simplemente a contentillo de algunos en recursos utilizados no en obras prioritarias que necesitamos en nuestro país para que generen desarrollo y competitividad. Por eso es importante los conocimientos que ellos nos van a transmitir a través de sus presentaciones. Y brevemente les daré unos datos que tienen que ver con el diagnóstico del que les hablo. Si me hacen el favor, no me tardo mucho, les presentaré por ahí unas gráficas que son, por supuesto, las cámaras, como la Cámara de la Construcción. Nuestra confederación tiene constantemente información que estamos revisando, nuestro equipo de inteligencia, con el que nosotros vemos dónde están focalizados los grandes problemas de nuestro país. Y ustedes pueden ver algo de lo que dijo nuestro presidente de la poca inversión que hay en infraestructura en nuestro país. Pero estamos hablando de infraestructura de todo tipo, que tiene que ver sí con carreteras, con puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, temas de telecomunicaciones, todo, la energía, el agua, por supuesto. Entonces, todo esto nosotros vemos que desgraciadamente se ha invertido muy pocos recursos. En el presupuesto egresos de la Federación, en los 6 últimos años, se invirtieron alrededor de 600,000 millones de pesos al año, prácticamente dirigidos el 80% a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Es un diagnóstico que todos sabemos. Sin embargo, seguramente el presidente de la Cámara de la Construcción nos hablará de estos temas porque son muy importantes para el futuro de nuestro país. Porque queremos hablar de competitividad. No podemos tener un país que necesite invertir más y no tener los recursos, ni generar, como ya se dijo en el panel de relocalización, pues que hay mecanismos, nos decía por ahí Roberto Macías, de las diferentes ramas de financiamiento con el que podemos hacer llegar recursos. Pues hoy no está siendo así. Simplemente con el recurso público es insuficiente para atender ni el mantenimiento de la infraestructura ni nueva infraestructura. Se ha invertido en alguna área que el gobierno consideró que era la importante para un desarrollo en una parte de nuestro país, pero no en todo el país. Entonces, si ustedes ven los números, se ha invertido más, por supuesto, en el sector privado. En la siguiente gráfica, por favor, rapidito, porque ya necesito darles la palabra a mis amigos.
Ustedes están viendo lo que ha sucedido en los últimos 10 años, no nada más el sexenio anterior. Ya venía a la baja la inversión en obra pública y en infraestructura. El gobierno tiene por obligación constitucional darnos los servicios que necesitamos todos los mexicanos. Y no ha sido así. Nosotros hemos llevado a través del tiempo, todos ustedes en algún momento han llevado algunas propuestas para inversión, no se ha dado. Es diagnóstico. Ellos nos dirán ahorita cuál es la clave para que esto suceda. Y estoy hablando de todo tipo de infraestructura. La que sigue, por favor. Y hay unas mediciones a nivel internacional, como ustedes saben, en el Foro Económico Mundial, donde perfectamente se ve que no somos competitivos. Esa es la verdad. Tenemos una economía que sí está rankeada del número 12, pero tenemos una competitividad del 54%. Y una infraestructura, digo el 54, perdón, el 54 en posición de 141 países. Imagínense nada más, esa es una medición, pero más adelante les presento otra. Y en infraestructura el 48 lugar. No es posible que mantengamos estos números y se lo repito, esto ha sido los últimos 10 años. No hemos podido mejorar. Subimos un punto y bajamos 2 en esa medición del Foro Económico Mundial. La que sigue, por favor. En esta gráfica ven que todo tipo de infraestructura la tenemos muy por debajo de lo que necesita nuestro país. Calidad de la infraestructura vial, estamos en la posición 49, por ejemplo. Imagínense nada más en la fiabilidad del suministro de agua, estamos en el 72, en la posición número 72, increíble. Calidad del suministro eléctrico, nos comentaba Chava lo que tenemos que hacer, Salvador Portillo de la CANEM, estamos en la posición número 81. Entonces no podemos decir que somos competitivos actualmente. Digo, y no es más que enfrentar nuestra realidad. Y hay otras mediciones, imagínense esta medición también que tiene que ver con un Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial. Imagínense, de 67 economías, nosotros estamos en la posición número 62, donde el primer lugar lo tiene Singapur y el último Venezuela. Pero nosotros estamos en la posición número 56. Entonces, este diagnóstico, lo que más, ya nada más la última, para darle la palabra a mis amigos, la que sigue. Aquí, en este mismo IMD, que les decía, este Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, vean ustedes las posiciones que tenemos medidas en 67 grandes economías mundiales. Tenemos la posición número 62 en educación. En infraestructura científica tenemos el 56. Infraestructura básica 61. Es increíble el trabajo que tenemos que hacer, pero tenemos los expertos, como bien lo decía Alejandro en la mañana. Tenemos los expertos y eso es lo que queremos hacer. Cada 6 años, ustedes lo saben, proponemos para que las cosas sucedan. ¿Queremos mejor calidad de vida a todos? Pues sí, nomás que de eso depende mucho que la economía esté bien, pero también los satisfactores que todos necesitamos para que esto suceda. Y en fin, esto es más o menos un diagnóstico general y estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de agua, estamos hablando de tema de infraestructura tecnológica, de la calidad que debemos de tener en la infraestructura para tener todos estos servicios. Y bueno, primero le quisiera dar la palabra a nuestro amigo, el presidente de Canacar, a Miguel Martínez, para que nos dé su punto de vista en relación a la infraestructura de lo que él conoce. Te agradecemos mucho la participación, Miguel. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Primero, Alex, muchas gracias por permitir la participación, Eduardo igual. Y bueno, quisiera empezar comentando que la infraestructura logística en cualquier parte del mundo, en cualquier país que realmente lo que tenga de frente sea un reto en crecimiento, pues definitivamente es muy, muy importante. Y quisiera empezar con unos números refiriéndome a nuestro país. Contamos con 180,000 kilómetros de carreteras, 27,000 kilómetros de vías férreas, más de 50 aduanas, 107 puertos, 17 terminales de especialidades marítimas, 78 aeropuertos, 68 internacionales y más de 200 puestos de cobro de cruce de peajes. Entonces, como podemos observar, estos números nos dimensionan el tamaño de nuestro país. Y aunado a esto, con lo que inicié la conversación, podemos tener claro cuál es el reto que tenemos. Por otro lado, estamos terminando un gobierno que durante 6 años no nos privilegió precisamente en todo esto que acabo de mencionar. Sin embargo, estamos iniciando
con la doctora Claudia Sheinbaum. Es su segunda semana de gobierno y los retos son de ese tamaño. Ahora quiero iniciar hablando de la Cámara, la que represento, nuestra industria. La cancha de trabajo para nosotros justamente son las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los cruces transfronterizos, y ahí es donde urge de manera importante que los gobiernos del Estado, los gobiernos federales, junto con la IP, trabajemos de la mano y juntos para resolver estos temas que han estado retrasados durante todos estos años. Y no quiero hablar específicamente de un estado porque no nos alegra a los transportistas hablar de esta forma, pero el sur, el centro, el norte, el noreste, el noreste, desafortunadamente tenemos muchas áreas de oportunidad. Y sumado a esto, yo quisiera también agregar que tenemos una flota con más de 20 años de antigüedad. Y cuando nos referimos a esto, es un tema preocupante, que muchos de los industriales que nos dedicamos al autotransporte no tenemos la capacidad económica para poder modernizarnos a la altura de las circunstancias. Entonces, si sumamos estos dos factores, y creo que también una parte fundamental cuando hablamos de infraestructura, pues también es seguridad. Yo no puedo ver un país que su primer step, su primer saque no sea seguridad, porque sin seguridad ninguno de nuestros negocios podría avanzar y hablar de competitividad. Entonces, pues sumado todo esto, creo que estamos en un punto de quiebre, o en un punto de determinación de qué es lo que queremos para nuestro país, y en Canacar estamos convencidos de que lo que queremos es tener un mejor México, tener mejores oportunidades para nosotros, para las generaciones que vienen detrás de nosotros, y la única manera de poderlo resolver es de manera seria con los estados, con la federación, ir adelante con lo que describa realmente un México competitivo, un México que hablamos de competir con China, y digo, no sé quién ha estado realmente viendo China y que conozca un poquito de lo que se refiere el nearshoring, pero de verdad es un monstruo grande. Y con lo que hoy tenemos en la infraestructura en México, de verdad no estamos preparados. Si queremos ir adelante, no podemos ver el nearshoring pasar frente de nosotros y que se lo lleven a otros países, pero sí tenemos que ser muy serios en ese sentido. Y definitivamente como industria privada queremos dar los pasos consecuentes, pero el gobierno federal y los estados tienen que ir junto con nosotros para poder realmente hacerle frente a lo que escuchamos y se ve que ya se empieza a sentir. Pues con eso yo quiero terminar mi participación, Eduardo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel. Sin duda, la infraestructura logística en nuestro país tiene que estar a la altura de lo que reclaman la industria de todos los tamaños y en todas las esquinas. En esto también se ha comentado mucho de los 500,000 kilómetros de carreteras que hay en nuestro país, que atiende la federación solamente el 10%, 50,000, el resto se los deja a los estados, y muchas veces es insuficiente el recurso. Ahorita por eso le vamos a dar la palabra al doctor Hernán Villarreal para que nos platique de lo que ha sucedido aquí en Nuevo León, cómo han enfrentado esta necesidad de la relocalización, porque decíamos también en otros paneles que no solamente es hacer las bodegas porque van a venir a producir o se va a distribuir, sino también hay que acercar la vivienda, hay que tener la escuela, hay que tener el hospital, hay que tener las vialidades correctas para que los transportistas puedan llegar con los insumos y transformarlos y poderlos regresar a los diferentes lugares de consumo en nuestro país o en el extranjero. Y para eso nos gustaría mucho escuchar lo que han hecho aquí en Nuevo León. Si nos permites, si nos haces tu presentación, por favor, doctor. ¿No te dieron micrófono? Gracias.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, me gustaría comentarles que desde que entramos en la administración hace 3 años, decidimos empezar una serie de obras precisamente porque estábamos viendo todo esta corriente de inversiones que iba a traer la relocalización industrial. Y en ese sentido, el gobernador Samuel García fue a visitar diferentes países del mundo y se pudo concretar una serie de inversiones que están generando mucho empleo en la entidad. Prácticamente estamos en pleno empleo en Nuevo León. Tenemos mucho problema de conseguir mano de obra, pero también muchos problemas de este exceso de inversión que nos generan en la infraestructura. Para los gobiernos de los estados es muy complicado iniciar una gran obra por la escasez de recursos y por los tiempos que implican esas grandes obras. Entonces nosotros lo que de entrada hicimos fue buscar proyectos ya estudiados y muy avanzados en su planeación, precisamente para empezar esas grandes obras que se requerían para poner un poquito a la par de la competencia internacional la infraestructura que requiere Nuevo León. Entonces, uno de los proyectos que desde el primer año de la administración empezamos fue la modernización de la aduana Colombia. La aduana Colombia, que es Colombia-Laredo, es una alternativa para la ya muy congestionada aduana de Nuevo Laredo, que vemos como los tiempos de cruce son muy altos. Entonces se decidió la modernización de esa aduana Colombia, pero no solamente de la aduana, sino también las vías que van a alimentar esta aduana. Entonces, la carretera La Gloria Colombia, que es una alternativa diferente a la carretera Laredo y que nos lleva directamente hacia la aduana Colombia y que permite ahorrar bastante tiempo al transporte de carga. Esa aduana Colombia, al mismo tiempo que el inicio de la construcción de la carretera interserrana, va a ser una alternativa a la ya muy saturada vía México-Laredo tradicional por Saltillo y luego cruzando por Tamaulipas para una vía que es totalmente por Nuevo León. A la altura de San Roberto, la carretera interserrana se desvía para cruzar la sierra y cruzar Montemorelos, luego el periférico y luego hasta Colombia, todo por el estado de Nuevo León. ¿Y por qué quisimos hacerlo también todo por el estado de Nuevo León? Porque en Nuevo León tenemos control sobre la seguridad del estado. Y entonces a la par de estas obras de infraestructura, que por cierto la Gloria Colombia ya está terminada, esta nueva carretera, y la carretera interserrana está en proceso de construcción, pero lo que sí ya están terminados son los cuarteles al inicio, al intermedio y al finalizar cada una de estas grandes carreteras para que la carga y toda la logística se dé en un marco de seguridad. Eso por nosotros creemos que es muy importante y precisamente esta semana que entra o en estos días ya se da el banderazo para la ampliación también de la aduana Colombia y ya el arranque formal de la carretera La Gloria Colombia. Toda esta logística de esta inversión en carreteras va a ayudar a la logística para la relocalización industrial. Eso a nivel de la transportación de mercancías.
Por otro lado, parte muy importante de la competitividad, en este caso del área metropolitana de Monterrey, tiene que ver con la movilidad, la movilidad de las personas, la movilidad de los trabajadores, la movilidad de los empleados. Y en ese sentido, para mantener la competitividad del Estado, se están requiriendo grandes inversiones en infraestructura de transporte masivo para que se pueda concebir una movilidad más sustentable y al alcance de todos los trabajadores, que es la mano de obra que van a ser contratados en estas nuevas inversiones. ¿Qué problema estamos teniendo también con esta gran inversión que viene con la relocalización? Estamos teniendo un gran déficit de vivienda y sobre todo de vivienda económica. El Estado tiene un déficit de 50,000 viviendas cada año, precisamente porque está atrayendo mucha población del resto del país, y entonces la estrategia es alrededor de todo el sistema de transporte masivo que estamos construyendo. Están construyendo 3 nuevas líneas de metro, se están renovando toda la flota de transporte público. Alrededor de todo esto, alrededor de las estaciones, estamos fomentando la creación de vivienda económica y sustentable, densificando alrededor de estas estaciones de transporte o de estas estaciones de transporte masivo. Esto nos va a ayudar a solventar los temas de infraestructura para la movilidad, pero también el tema de vivienda, porque en estos polos que van a empezar a construir alrededor de las estaciones de transporte, hay infraestructura de escuelas, de clínicas, de servicios públicos. La intención es que las personas tengan todo al alcance y solamente se movilicen fuera de su círculo cercano, de su proximidad, cuando van al trabajo o cuando tienen que desplazarse, pero sobre todo que lo hagan en transporte masivo. Y si bien es cierto, se ve en las obras y se ve congestionamiento, lo que no es tan cierto es que el congestionamiento está dado por las obras. No, el congestionamiento ya estaba precisamente por esta gran generación de empleo que se está dando en la entidad, y estamos construyendo precisamente para solventar y aminorar ese congestionamiento vial. Y siempre con una visión que en muchos foros de desarrollo urbano y de transporte se ha dicho que hay una pirámide de prioridad, de jerarquía de prioridad, donde primero tenemos que darle prioridad al transporte público, luego transporte de carga y al último al automóvil. Nosotros estamos utilizando por primera vez esa jerarquía de movilidad en la entidad de Nuevo León, y por ejemplo las inversiones que están planeadas para los autos las estamos considerando como inversiones pagadas por los mismos automovilistas. Entonces, toda la inversión pública está destinada al transporte masivo y al transporte público, y la inversión que se realice en el área metropolitana para temas de movilidad para los autos tendrá que ser inversión financiada por los mismos automovilistas, es decir, tendrán que ser vialidades de cuota, hablando claramente. Esta es la estrategia que estamos siguiendo en Nuevo León. Los proyectos no nos detuvimos a pensar, digamos, en nuevos proyectos. Lo que hicimos es tomar lo que ya teníamos y empezar a construir, y aún así estamos en un tiempo muy limitado para terminar todas las obras que requiere este estado. Esa es la estrategia, y si quieren después podemos platicar un poco más.
Gracias, doctor Nan. Sin duda es un problema que hemos vivido en nuestro país, en todos los municipios que se han desarrollado. Hemos crecido sin planeación y es por eso que las vialidades en muchas de las ocasiones, por no decir que todas, es porque jamás se hizo una planeación más allá del sexenio para el cual elegimos a nuestras autoridades. De diferentes cámaras, y nuestro presidente también lo ha dicho, necesitamos entrar en esta dinámica de la planeación, y no porque queramos perder tiempo en darle a los especialistas el espacio para que creen nuevas obras o vialidades. Tú lo sabes como experto en movilidad, que es el fracaso que tenemos ahora de las grandes ciudades, porque no limitamos el desarrollo a ciertas zonas donde no estaban preparadas para ello. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos en esta primera ronda, estamos hablando un poquito de cada quien lo que está haciendo en sus sectores. Después entraremos a una pregunta específica y al final una conclusión. Le daré la palabra ahora a mi amigo Enrique Yamuni, para que en esta infraestructura logística, en el desarrollo económico que requiere nuestro país, nos diga en relación a la tecnología de la información qué está sucediendo. Por favor, Enrique. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por su atención. Bueno, no es la excepción la parte digital del país, de lo que estamos viviendo en prácticamente todos los sectores, en donde hemos tenido retrocesos importantes. En salud hemos tenido retrocesos, en educación. La educación es una parte muy importante en esto que tú mencionas de la parte de tecnología y digital. Nosotros empezamos el sexenio con una inversión del 4.2% del PIB en educación, 4.5 alrededor. La recomendación internacional es de arriba del 4. Estamos abajo del 3 después de 6 años. Y eso nos afectó tremendamente en la pandemia. Dimos clases por televisión. O sea, uno de mis trabajos en la universidad hace 45 años fueron las telesecundarias, y en aquel entonces no funcionaban, hace 45, 50 años, y ahora quisimos dar clases por televisión. Eso es inaceptable. La penetración de computadoras en el país es de menos del 45% de los hogares. Entonces, la parte digital es una parte esencial de la economía. Si ustedes recuerdan, durante la pandemia, dar de alta una compañía te tardaba entre 6 y 8 meses porque no había citas en el SAT. Y la parte digital, ¿por qué no te podías dar de alta por internet? Que porque los biométricos, que por un montón de cosas, cuando deberían de haberte dado de alta por internet, que pudieras empezar a facturar y a funcionar, y después que te dieran una cita para que fueras a poner tus biométricos. Ese es un ejemplo, ¿no? La penetración de banda ancha en México es de aproximadamente el 73% de los hogares. En Estados Unidos y en Canadá es el 90%, en Argentina del 85%. O sea, estamos mejor, porque la pandemia hizo que se creciera mucho la penetración de internet en el país, pero todavía estamos abajo. Y lo que necesitamos es que el gobierno subsidie a las familias que no pueden pagar internet, ¿no? Porque es un insumo necesario en infraestructura. Y no es porque no tengan cobertura las casas o que no puedan tener un servicio de internet, es porque no tienen la economía suficiente para tener los servicios. Entonces, debería de haber de alguna manera subsidios a esas familias para que puedan contratar y que realmente mejoren en educación, que podamos hacer telemedicina, ¿no? Que podamos realmente mejorar las habilidades digitales, y de esa manera mejoraríamos la parte educativa. Tenemos una gran posibilidad de mejorar la educación, ¿no? A través de las redes, a través de internet, y obviamente, pues no nada más en eso, ¿no? El Estado de Derecho,
poder realmente hacer denuncias a través de Internet. No que tengas que ir, por ejemplo, al Ministerio Público, que te tengan 5 horas sentado ahí en la oficina del Ministerio Público para que hagas una denuncia y luego que vengas a ratificarla dentro de un mes. Por eso el 90 y tantos % de los delitos en este país no se denuncian. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Creo que nos hace falta la visión ahora. Necesitamos un Estado de Derecho y más claridad en lo que es los incentivos o las reglas de inversión en telecomunicaciones. Acaban de hacer un decreto que dice que los servicios de Internet prestados por el gobierno federal no pueden ser considerados de ninguna manera como monopólicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues no sabemos. Puede querer decir que ellos pueden prestar servicios de telecomunicaciones a precios inferiores a los que cuesta prestar el servicio. Entonces lo que deja es una parte de incertidumbre a las compañías que van a invertir o que tienen planeado invertir en telecomunicaciones, porque vas a poder tener a lo mejor un competidor como es el gobierno federal. O sea, necesitamos mucho más claridad, más reglas claras, un Estado de Derecho que no tenemos, no ahorita, no lo tenemos desde hace 45 o 50 años, ¿no? Y tenemos que avanzar en eso, como tenemos que avanzar en el Estado de Derecho que mencionaba nuestro compañero acá de la Canacar, pues es una seguridad en las carreteras. O sea, el transporte de bienes de bienes y productos es muy riesgoso en las carreteras, o sea, ha subido enormemente. Entonces necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos seguridad, necesitamos cambiar lo que está pasando en el país. Y en las carreteras, pues las carreteras están saturadas. Y llegas a la caseta de cobro de la carretera y a lo mejor la fila es de 6 kilómetros. Nadie le ha puesto de parte del gobierno federal atención a eso, que en vez de que sean 2 casetas o 3 y que de las 3 están cerradas 2, pues que sean 6, o sean 7, o sean 8 casetas de cobro, para que las carreteras estén más desocupadas para la logística. O sea, yo creo que en todo tenemos un campo de oportunidad gigantesco, que no nada más es dinero lo que se necesita voluntad política y visión de largo plazo. Detección de los problemas y ganas de resolverlos. Y gente que realmente se aboque a resolverlos. A través de regulaciones, de acciones, de promoción, ¿no? Y de facilidades para que se arreglen. Digo, me podía pasar aquí muchas horas más, pero, o sea, no todo es dinero. Es mucha voluntad política y ganas de hacer las cosas. Muy bien, gracias. Gracias, Enrique. Seguramente esta es la siguiente pregunta, que tiene que ver con la propuesta para las políticas de promoción de desarrollo. Pero ahorita, siguiendo en esta, le damos la palabra ahora al presidente de la CEMIC, Luis Méndez, amigo, sobre la infraestructura logística en el desarrollo económico de México. Ustedes han hecho también un análisis muy claro de lo que se requiere en temas del agua, de energía. Ya se habló mucho de la energía, me gustaría que nos platicaras un poquito del agua. Ya sabemos que en carreteras se tiene que invertir mucho. Ya sabemos que en el tema de la tecnología de la información, por supuesto, hay mucho que hacer. En la siguiente pregunta me gustaría, porque se nos puede acabar el tiempo, que aparte para que vayamos pensándole sobre esto, sobre esa segunda pregunta que les envié por ahí, de las políticas de promoción, de desarrollo de infraestructura, también una conclusión que vamos a decir desde nuestras cámaras, proponerle a este equipo que está arrancando en el gobierno federal, para que en esas políticas públicas quede todo lo que ustedes saben, lo que nosotros sabemos, los especialistas hemos dado a nuestro presidente Malagón para que lo traiga en su discurso. Entonces, Luis, que nos platiques un poco, por favor, de todo esto de lo que hemos platicado. Gracias Alejandro Malagón por la invitación y a todos mis compañeros que hoy nos están acompañando. Primero me gustaría hablar un poco del panorama general. Los países con mayor desarrollo y calidad de vida impulsan 7 determinantes que
ahorita el ingeniero Yamuni, por allá también Miguel Ángel los comentaron. Uno de ellos es el Estado de Derecho, otro la inversión productiva, el desarrollo del capital humano, la innovación, ciencia y tecnología, la vinculación con las cadenas globales de valor, la formación del capital social, es decir, las redes de confianza y de cooperación, y bueno, el otro es la expansión y modernización de la infraestructura como un capital físico. Está comprobado que entre más calidad de infraestructura exista en un país, más aumenta el PIB del mismo. Países como Singapur, como Suiza, como inclusive Holanda, Canadá, no nos dejarán mentir con su calidad de infraestructura y cómo han tenido un crecimiento. Hay una correlación directa entre inversión pública y productividad, es decir, de cada 10 intentos, si 7 se logran, tienes muchísimo más productividad basada o ligada a la infraestructura. Y bueno, cuando hay una infraestructura eficiente, siempre hay mayor atracción de inversiones, mayor competitividad, mayor productividad, más crecimiento económico y un alto, sostenido y compartido, y por consiguiente bienestar social. En este sexenio se invirtió aproximadamente un 2.8 del PIB en infraestructura, cuando ha habido otros sexenios o inclusive años como en el 2014 que se invirtió casi el 5%. Países como Estados Unidos invierten en infraestructura de manera sostenida este número, 5 o 6%, y otros países en Asia están invirtiendo hasta un 8 o un 9%. Por darles también más datos, el monto asignado para comunicaciones y transportes, para energía y para medio ambiente, juntos en el sexenio, correspondieron aproximadamente el 15%, cuando para Pemex se invirtió el 54%, y una sola obra como el Tren Maya se invirtió más que en inversión hidráulica, en inversión de carreteras, en inversión de educación y de salud juntas en el sexenio, fue menor que lo que costó el Tren Maya. Entonces necesitamos voltear de manera integral a buscar cada vez invertir más, elevar del 5 al 6% la inversión en el Producto Interno, facilitar y acelerar el desarrollo para lo que viene del nearshoring, aprovechar las fuentes o instrumentos de financiamiento. Este es un dato muy importante, no habrá dinero que alcance con la inversión pública por los gastos irreductibles. Hoy en día, con todas las inversiones que se tienen en programas sociales, necesitamos voltear a buscar otros mecanismos para hacer llegar de mucha más infraestructura. Tal vez en la siguiente pregunta podamos hablar de todos los caminos que hay, que la red hoy de caminos, no de carreteras, es de 800,000 kilómetros, 400,000 promedio son la red carretera, y de los cuales, como estamos hablando, pues prácticamente 50,000 de ellos son federales, el resto tienen que ver con carreteras de cuotas, con terracerías, la mitad de ellos están pavimentados. Lo importante es que 2 de cada 3 kilómetros están en muy malas condiciones, y estamos perdiendo aproximadamente 160,000 millones de pesos al año por este deterioro en el tema de las carreteras. Y en ese sentido, también en temas de hidráulicos y temas de energía, junto con el de logística, pues serán esenciales para poder lograr este desarrollo. La inversión en carreteras y el mantenimiento este año prácticamente fue 3 veces menor que lo que se venía dando año con año, por lo que hay una gran tarea para poder proyectar logística, puertos, aeropuertos, vías férreas, que las vías férreas hoy en día están moviendo aproximadamente 130 millones de toneladas al año, cuando hay países que mueven 500 o 600, en carreteras se mueven 500 y en temas de puertos se mueven 300 millones de toneladas. Y de estas 500 que se mueven en carreteras, pues se está perdiendo prácticamente una tercera parte por el tema de productividad. Es por lo que tenemos que voltear a ver la parte muy integral, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Gracias. Gracias, Luis.
Y sin duda aquí es preocupante porque en el mismo presupuesto de egresos de la Federación ya está comprometido el 80% del gasto. Entonces, ¿cómo le va a hacer el gobierno con estas necesidades de las que estamos hablando todos para que solamente con recurso público se mantenga la infraestructura? Y entiéndase infraestructura de todo tipo, porque pareciera que nomás hablamos de carreteras cuando hablamos de infraestructura. No, son escuelas y son hospitales y son todo lo que ustedes tienen alrededor de sus casas, el agua potable, alcantarillado, todo esto que no se mantiene y toda esta rehabilitación muchas veces cuesta o nos va a costar 5 o 10 veces más que un mantenimiento preventivo. Esto se lo tenemos que decir a nuestras autoridades permanentemente. Desgraciadamente el recurso no alcanza. Ahorita en la siguiente intervención seguramente el doctor Hernán nos dirá cómo le han hecho ellos para esos recursos, bueno, pues que hayan tenido la oportunidad de invertir un poco más que el resto de los estados del país. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Alberto Moreno, que es el presidente de la Cámara de la Vivienda, que aquí hay un tema muy, muy importante en la relocalización. Es necesario que en todos estos proyectos que hacemos para los nuevos, vamos a decir, parques industriales, siempre esté considerada la vivienda. No podemos mandar a nuestros trabajadores a 10 kilómetros, 20 kilómetros de donde viven, no se van a gastar la mitad de su sueldo en transporte. Tenemos que ir creciendo con orden. Por eso hay que hablar de planeación. Siempre después de este gran desarrollo que estamos en México citados a tener y que vamos a gozarlo, que yo lo creo así, tenemos muchas muy buenas propuestas, el tema de vivienda es muy importante. Adelante, Alberto. Sí, gracias, Eduardo. Gracias, Alejandro, por la oportunidad a la CONCAMIM de platicarles acerca de la vivienda. Algo que me apasiona, desayuno, como y ceno vivienda. Entonces, les voy a platicar, por eso te quería preguntar antes cuánto tiempo tengo, porque no quiero irme como gordo en tobogán y quiero ser muy sucinto en la plática. 4 minutos, ok. Bueno, después de haber recorrido toda la República y haberme dado cuenta de la problemática con la que tenemos y contamos acerca de la vivienda, nos dimos cuenta que el verdadero problema de nuestra industria es que era una industria de carácter de reacción. No teníamos una planeación, desde 1993 no había un plan nacional de vivienda integral, entonces nos abocamos a perfeccionar este plan y nos acercamos con todas las confederaciones y con todos los actores importantes para organizar, crear y sobre todo homologar criterios para desarrollar un plan nacional de vivienda. En este plan nacional de vivienda participaron todos los actores relevantes, como les mencionaba, y sobre todo nos dimos a la tarea a dar resultados para los primeros 100 días, 3 años, 5 años, 10 años y 15 años. Se presentó a los candidatos en su momento y ahora estamos trabajando con un periodo de reacomodo en esta planeación acerca de lo que es la vivienda. Como ustedes se dieron cuenta, actualmente el gobierno federal está mencionando acerca de cómo construir 1 millón de viviendas para los próximos 100 años, 6 años, perdón, 100 años. Bueno, pues 100 años era lo que nos tardaríamos y seguimos construyendo las 56,000 viviendas para las personas que más lo necesitan. 3.8 millones de mexicanos están listos para recibir una vivienda, que ganan entre 12 y 17 mil pesos y no se les puede otorgar una vivienda. No la estamos construyendo, no se está ofertando, no se está creando la oportunidad del bienestar y patrimonio que estas personas lo necesitan. ¿Por qué? Bueno, hay muchas aristas del por qué, pero básicamente radica en que el crédito que se les otorga no les alcanza para una casa. La gente se les da un crédito aproximadamente de 480 mil pesos y la casa cuesta aprox 600 mil pesos. Para alguien que gana 12 mil, 17 mil pesos, juntar 120 mil pesos es prácticamente imposible. Entonces sí se necesita la generación de voluntades, la generación de acuerdos
y sobre todo la generación de formas de trabajo donde los 3 niveles de gobierno, como nos decía el doctor, participaran en lo mismo. Municipios, gobiernos estatales, la federación, todos sobre un acuerdo de voluntades y todos trabajar sobre un objetivo: satisfacer la necesidad de otorgarle una vivienda a estas personas, a estos mexicanos que no se les ha dado la oportunidad de tenerlo. Bueno, aunado a todo esto, pues existe toda la parte de infraestructura que nos hace falta, porque la demanda ahí está, pero la paradoja es que no se oferta esta vivienda. Problemas de ordenamiento territorial, problemas de crisis hídrica, problemas de crisis energética, problemas de seguridad, problemas de Estado de Derecho, problemas de sindicatos, problemas de mano de obra. Imagínense ustedes, actualmente en algunas partes del país, con una producción de 250,000 viviendas al año, sufrimos de mano de obra. ¿Qué pasaría entonces si se desdoblaría la producción para los próximos 6 años? Pues no nos alcanza la mano de obra, no hay mano de obra. La competencia es de manera directa de nuestras personas que trabajan en las obras, los albañiles, con las empresas de manufactura. Trabajando en Hermosilla a 42 grados de temperatura, de 5 de la mañana a 11 de la mañana, de repente ponen una fábrica a un lado, con aire acondicionado, sistemas de seguridad social, pues la gente se va a ir a trabajar a las plantas. Tenemos que abocarnos también a mecanismos de tecnología y dentro de toda esta infraestructura que se está pensando en la realización, buscar alternativas de solución también para la mano de obra. Es bien cierto que el problema es grave, pero es bien cierto también que es de esos problemas que quisiéramos tener todos. La demanda potencial está, demanda potencial de un mercado formal, de gente que gana y que pertenece a un sistema de seguridad social, y aparte hay la misma cantidad de personas en el mercado informal esperando una vivienda. Es cuanto tenemos que nosotros buscar soluciones alternativas y es cuando toda la cadena de valor de todos los productores y todas las industrias que pertenecen a la CONCAMIN tenemos que sumarnos y sacar soluciones y presentarlo al gobierno federal, decirle cómo podemos hacer el 1,000,000 de viviendas que ellos quieren, más otro 1,000,000 de viviendas o 1,500,000 de viviendas más. Contamos en nuestra Cámara con reserva territorial para construir 1,050,000 viviendas, listos para empezar a trabajar la próxima semana. Es cuanto, mi querido Eduardo. Muy bien. Gracias, Alberto. Y aquí no te equivocas, Alejandro, tenemos los expertos para las propuestas. ¿Qué esperamos a través de las mesas de diálogo que ya están invitando a nuestro presidente, que nos invite a los diferentes sectores a que lo acompañen para que se vean este tipo de soluciones? A eso estamos destinados, a seguir proponiendo para tener un mejor país. Y bueno, vamos a entrar a la segunda ronda. Vamos a empezar con el doctor Hernán Villarreal. No tenemos tanto tiempo, les pediría que unos 2 minutos. ¿Cómo deben evolucionar las políticas de promoción de desarrollo de infraestructura? ¿Qué políticas son las que se deben de aplicar? Y esta es pregunta para todos, para que las infraestructuras en las que nosotros participamos, en nosotros promovemos, se lleven a cabo para un desarrollo sostenible, de todo tipo, para no irnos solamente con un sector. Adelante, doctor. ¿Sí le pasas? Para que sea así como propuesta, para que sea pregunta y conclusión, ¿no? De respuesta y conclusión. Sí, yo creo que primeramente es tener muy claros los objetivos y ya planteados esos objetivos, ver cómo enfrentarlos. Bueno, por ejemplo, nosotros desde el principio tuvimos muy claro que íbamos a enfocarnos en transporte masivo y en transporte público en el interior de la ciudad, y para enfrentar la relocalización y el desarrollo regional, inversión en carreteras. Eso desde el principio lo tuvimos muy claro y el presupuesto público se fue ahí, se concentró ahí en esos proyectos. Sin embargo, no dejamos de lado otra problemática muy importante, que es el tema del congestionamiento vial en la ciudad. Pero como el presupuesto es escaso, entonces buscamos formas de enfrentar este congestionamiento vial con métodos de asociaciones público-privadas, es decir, concesiones
obras públicas financiadas, y esto nos va a permitir enfrentar los temas de congestionamiento vial, por ejemplo, con segundos pisos, con túneles de cuota, con arcos, libramientos de cuota, que de otra forma pues no se podrían enfrentar. Claro que si nosotros tuviéramos el apoyo de la Federación en obra pública, en inversión en obra pública, pues podríamos complementar la inversión del Estado con estas inversiones federales, pero al no existir, realmente en este caso no existió más que en los temas de mucha urgencia, que fueron los temas hídricos. Entonces, al no existir esa inversión federal para que complemente la estatal, pues hemos tenido que buscar formas de financiamiento propiciadas o pagadas por los mismos automovilistas, que son los peajes. Creo que son formas lo peor que puede existir es que haya un auto congestionado en el tráfico y sin moverse. Yo creo que es preferible que haya una alternativa de cuota para que haya esa movilidad, aunque sea de cuota, y nosotros nos enfrentamos en transporte colectivo como una alternativa. Pues eso es como le hemos hecho, buscar las asociaciones público-privadas, pero eso sí, siendo muy eficientes en su implementación, porque normalmente las hemos tratado de sacar estatales, porque realmente cuando va uno a la federación, a los temas burocráticos de la federación, se complica mucho y son procesos que duran años, ¿verdad? Muy bien, doctor. Efectivamente, bueno, esto sería como una propuesta, conclusión. Eso es lo que tenemos que elevar desde los estados a la federación. La federación estos últimos 6 años no permitió asociaciones público-privados. En las infraestructuras de todo tipo se requiere. Los estados han acudido a ellos y ya como se dijo en la mañana en otro panel, no nada más asociación público-privada, también puede ser secades, pueden ser fibras. Hay muchos mecanismos de financiamiento que están al alcance. Simplemente lo que necesitamos es la política pública y que quede esta como una conclusión que necesitamos llevar desde Concamín hacia el gobierno federal. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Ahora le doy la palabra a mi amigo Enrique Yamuni. Me fui diferente un poquito, igual buscando tener como una conclusión, pero hacia dónde deben de evolucionar esas políticas, hacia dónde debemos de ir en el sector que tú representas. Pues gracias. Bueno, yo creo que debe haber una política pública de despliegue de infraestructura en telecomunicaciones. Primero, el dinero público debe de estar en las regiones en donde no es costo efectivo para la iniciativa privada invertir porque no hay un retorno de inversión. Ahí es donde debe haber un despliegue de parte del gobierno a través de asociaciones público-privadas o a través de inversión pública para hacer redes que lleguen a esas partes alejadas. Y en algunas partes ni siquiera vas a poder llegar con fibra, vas a tener que llegar con servicios satelitales, pero no, o sea, con los nuevos servicios satelitales, ¿no? Que no es un satélite, como se ha dicho por ahí que el gobierno mexicano va a lanzar un satélite, eso no resuelve nada. Tiene que ser una serie de satélites de órbita baja que lleguen o rentar capacidad en las empresas que ya existen o van a existir en satélites de órbita baja. Y la segunda es política de subsidios en las ciudades para las familias que no pueden pagar banda ancha. Esa es una. La segunda es Estado de Derecho. Tenemos graves problemas no con todos, pero sí con ciertos municipios para el despliegue de infraestructura, que no dan facilidades y lejos de dar facilidades son un obstáculo para el despliegue de infraestructura y no existe gobierno ahí. Me refiero a no existe gobierno, no existe autoridad que los ponga en orden, porque te paran
pero sin un oficio. Te paran con la patrulla, te restan al personal para no darte nada con lo que puedas ir a buscar un amparo de la justicia. O sea, hasta eso son mañosos muchas veces en eso. O sea, tiene que haber una política pública que se respete. Y existe, pero no se respeta. No se respeta el Estado de Derecho. También es importante el apoyo gubernamental para alumnos y maestros en la educación dual y en la educación tecnológica. Como decía nuestro compañero la Canadevi, la mano de obra es el principal recurso escaso que existe en la industria de telecomunicaciones, de tecnologías de la información y de electrónica. O sea, no hay mano de obra capacitada. No entiendo, o sea, el 53, la informalidad es un problema gravísimo en el país. El 53% de los empleos en el país son informales y el 47% son formales. Ese 47% produce el 75% del PIB. Entonces tenemos que pasar a la economía formal. Tenemos que hacer los incentivos que estén para el empleo formal, no como ahorita que están en el empleo informal. Ahí es donde están los incentivos. Para que te pases a la economía informal debe ser al revés. El incentivo debe estar para las empresas que están en la formalidad y que pagan impuestos. Por ejemplo, bueno, ya me estoy saliendo. O sea, ¿por qué en las tarjetas que te dan de apoyos sociales te permiten sacar dinero de los cajeros automáticos? Eso debería ser para que pagues en el comercio formal y empiezas a acabar con el comercio informal, porque sacas dinero y vas y compras en el tianguis, vas y compras en no sé dónde, o sea, pero por lo general en el comercio informal que no paga ni IVA, por decirte una cosa. Entonces, la digitalización de la economía te va a llevar a la formalización de la economía. Conforme vayas eliminando el efectivo, debería de ser una política pública que se debería tomar para, no se puede implementar de la noche a la mañana, pero sí tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Y la educación, dedicar más presupuesto, más porcentaje del PIB, pero mucho más de lo que tenemos ahorita a educación. Muy bien, gracias Enrique, le aplaudimos por favor. No voy a repetir las propuestas, las estamos grabando, todos van a tener la información, se las vamos a compartir terminando nuestra reunión de industriales, para no repetir porque ya estamos un poquito justos con el tiempo. Le vamos a dar la palabra ahora a Miguel Ángel, pero tomamos nota de todas tus propuestas, que eso es a eso venimos a esta reunión, a generar propuestas, a darle información a nuestra confederación para que siga defendiendo los intereses de los que representamos. Miguel Ángel, por favor, ¿cómo puedes proponer una política para que se invierta en el recurso que tú ves que le está generando problemas al autotransporte? Yo tengo un problema. Tengo un problema porque no puedo opinar de cómo gestionar una política cuando hoy estamos a 70 días en la industria de que una norma que es inminente, y aquí debe de estar gente del ANPAC y puede apoyar mi opinión. Estamos a 71 días de que no pueden producir camiones pesados con la NOM actual, sino que tiene que ser con la NOM 04 EPA 10, US 10, y les puedo hablar de mucho tema técnico que hay veces ni nosotros lo entendemos, pero lo que quiere decir esto es que tienen que fabricar camiones menos contaminantes, más amigables con el medio ambiente. Eso es muy positivo, lo aplaudimos, pero por otro lado tenemos un problema que no hay diésel de bajo azufre a nivel nacional para que nosotros podamos cargar combustible a esas unidades modernas y de baja emisión de contaminantes. Entonces, por eso empecé diciendo que, por un lado, sí quisiera yo hablar del futuro, pero pues el presente futuro que está a 71 días, la verdad es que la industria, los transportistas no estamos con la capacidad de responder a esto. El gobierno no tiene la infraestructura para poder hacer la distribución del diésel bajo azufre. Y bueno, hoy estamos parados aquí hablando del futuro, pero el futuro inmediato a 70 días, les digo, nuestra industria no sabemos cómo.
y muy probablemente tendremos que buscar extensiones y prórrogas como bien acostumbrados estamos en este país. Y apuntando eso, ahora sí quisiera hacer nuestras peticiones. Bueno, nosotros tenemos 57,000 tractocamiones estacionados por falta de operadores y el algoritmo es muy complejo. La alta seguridad, la exportación de operadores a los Estados Unidos, la antigüedad de la flota no nos permite retener ese talento, y por otro lado, pues nuestra generación nuestra semilla generadora de operadores se vio limitada por el tema de seguridad. Tercero, yo pienso que debemos juntos, y esta confederación es un buen elemento, porque al final del día todos tenemos problemas coincidentes. Y si analizamos y como tú lo propones, les vamos a mandar la información. Si lo analizamos, muchos de los problemas son coincidentes y tenemos que ir en una sola línea con el gobierno, tanto federal como estatal o municipal, para no restar fuerza a lo que tenemos que lograr. Tiempo no tenemos. Los problemas los tenemos ya muy cerca de nosotros, y mi conclusión y mi comentario es: sumemos los esfuerzos, sumemos los talentos, vayamos sobre una sola bandera para que los gobiernos realmente nos escuchen, que es imperante tomar decisiones y no seguir planeando, y alguien lo comentó, dos de ustedes lo comentaron, planes trianuales, sexenales. Necesitamos un plan de medio y de largo plazo para que realmente los problemas se solucionen con esa dimensión. También tomamos nota, por supuesto, que está dentro de las líneas de acción de nuestra confederación, a través de las mesas, llevar lo que ustedes bien saben. Muchas gracias por tu participación, Miguel Ángel, como siempre. Le damos la palabra nuevamente a Alberto Moreno para que nos hables un poquito también cómo debemos de evolucionar esa política. Ya escuchamos algo en lo que el sector patronal y el sector obrero no estuvo de acuerdo, pero tenemos que evolucionar en esto. Entiendo que una política pública en mi industria es una política pública que cataliza, que impulsa y catapulta a el bienestar, la economía, el patrimonio de los mexicanos. Entonces, cuando escucho de políticas públicas que están ahorita en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadoras acerca de cómo el Infonavit va a construir 500,000 viviendas a través de una empresa constructora propiamente del Infonavit, pienso, pues en vez de que sea un catalizador, pues es una política pública regresiva, que no nos lleva a nada. Hay cerca en mi cámara de 1,000 empresas que saben cómo hacer las cosas, y otro tanto en la CEMIC, que podríamos ser perfectamente los catalizadores de estas políticas públicas que generen el bienestar, la economía y el patrimonio que se necesita. Entonces, nosotros lo que debemos de pensar es que una política pública como tal es la que nos debe de dar la pauta, el objetivo y el target de dónde dirigirnos, cómo hacerlo, y que sean las reglas muy bien publicadas, las reglas de operación del cómo, hacia dónde nos debemos de llevar. No es posible pensar que sin política pública se siga generando 750,000 viviendas al año en un mercado informal, que a la federación, a los gobiernos municipales, así como a los gobiernos estatales, le cuesta 40,000 millones de pesos al año regenerar estas viviendas. Son políticas públicas totalmente regresivas. Debemos de buscar políticas públicas que abonen en la formalidad, que abonen en el trabajo, que abonen en las formas de mejorar nuestro país. Es por ello que nosotros lo decimos abiertamente, estamos en contra totalmente de pensar que debe de existir una empresa constructora del Infonavit, porque propiamente el Infonavit es un ente financiero donde debe de girar como un brazo las finanzas para generar ese bienestar que se está pensando. Yo creo que es la manera de generar esas políticas públicas en mi industria, donde por la misma inercia que trae, jala a 37 ramas
que están todas ellas inmersas en la CONCAMIN. Es cuanto, Eduardo. Gracias, Alberto. Y bueno, para concluir este panel, le vamos a dar la palabra ahora al presidente Luis Méndez. También, ¿hacia dónde deben de evolucionar las políticas? Nos comentabas tú que tienes un diagnóstico muy claro del problema hídrico en nuestro país y hacia dónde podemos llevar el desarrollo sostenible si no lo hacemos planeado. Y bien lo dijiste, Miguel, o sea, no estamos hablando solamente los problemas que vamos a tener dentro de 10 o 20 años. Tenemos problemas para mañana. Hay que priorizar esos temas, llevarlos a las mesas de discusión y que entiendan que lo que queremos es el bien común, es el bien del país, de nuestras familias. No lo estamos haciendo por una empresa específica, lo hacemos a favor de la mayoría de los mexicanos. Adelante, Luis, con tu participación y conclusión. ¿Cuánto tengo? ¿2 minutos? 2 minutos y me pone más temas. A ver si puedo. El tema del reto hídrico. El 58% de la población tiene agua diariamente en su domicilio. 6 millones de personas carecen de acceso a agua potable. 650 acuíferos en el país hay y de ellos casi 200 están sobreexplotados. El 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación. Más del 40% del agua se pierde en fugas en los sistemas municipales de distribución. En la agricultura de riego hay pérdidas de agua entre un 50 y un 60% por evaporación o falta de tecnología. 58% de las presas en nuestro país registra un nivel de almacenamiento inferior al 45% y más del 70% del territorio nacional presenta grado de presión hídrica o muy alto grado de presión hídrica. ¿Por qué? Por falta de planeación. Creo que hablando de políticas públicas ya se habló de educación, de tecnología, de innovación, de vivienda, del tema de transporte, en tema de gobierno, el tema de los financiamientos. Yo creo que todo esto viene en 3 puntos muy importantes. Definir de manera prioritaria un organismo de planeación de infraestructura que sea autónomo, pero que venga regulado con las leyes para que se pueda planear a mediano y a largo plazo en base a diagnósticos de lo que realmente necesita de nuestro país. Los clústeres, hoy en día no es lo mismo un clúster automotriz en el norte, en la frontera, que en el sur, desde el capital humano, desde la seguridad, el Estado de Derecho. Unas partes de nuestro país lo tienen y otras partes no la tienen. El tema de los financiamientos, creo que es importante el acceder a financiamientos, pero si no hay Estado de Derecho y si no hay una economía estable en nuestro país, va a ser cada vez más complicado. Si perdemos el grado de inversión, va a ser más. Y para concluir, creo que necesitamos cada vez leyes y cada vez más transparencia. Creo que debe de haber piso parejo para que todos los que compitan en un mismo escenario y que cada quien se dedique a lo suyo. Es decir, que el ejército se dedique a cuidar a los mexicanos, la soberanía de nuestro país, y que Infonavit se dedique a administrar los recursos de los trabajadores. Es todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Escucharon ustedes la intervención de presidentes de cámaras nacionales que tienen información de sus afiliados, de empresarios expertos de todos los niveles, de todos los tamaños, de todo el país. Escuchamos también una presentación de nuestro amigo el doctor Hernán Villarreal de lo que está pasando aquí en Nuevo León, lo cual lo felicitamos, y al gobernador por el trabajo tan intenso que están haciendo y que consiguieron financiamiento para lograr esa cantidad de obras que están ejecutando. Y sin duda aquí, como conclusión final, diríamos cómo podemos ser más competitivos con la infraestructura que hoy tenemos para que todos los industriales del país se vean beneficiados. Se dijo claramente, tenemos que planear, y para planear hay que reunirnos. ¿Y con quién nos vamos a reunir? Digo, qué bueno que vengamos nosotros, pero tenemos que tener aquí también en nuestra mesa los tomadores de las decisiones políticas, de la política pública, que muchas veces, también ya se dijo por la mañana a través de David,
que efectivamente pues pareciera que en lugar de facilitar la inversión a muchas de las industrias, se le ponen algunos obstáculos. Tenemos que hablar de la planeación, de la que ya dijo Luis, de la que ya dijeron la mayoría de mis compañeros, donde tiene que respetarse el Estado de Derecho para que las inversiones se lleven a cabo, para que todos los industriales puedan hacer el propósito de su generación en su industria, de fortalecerla a través de estos mecanismos que estamos pidiendo también. Y no vamos a tener infraestructura en nuestro país, que nos quede claro, con el puro recurso público. Necesitamos financiamiento. Y hay muchos empresarios en nuestro país y inclusive internacionales que quieren invertir en México. Propiciémoslo, llevémosle la información a nuestros amigos en el gobierno federal para que se tomen las decisiones. También en el gobierno del Estado de Nuevo León están esperando que desde el gobierno federal se autorice la oportunidad de participación público-privada o cualquier otro mecanismo de financiamiento. Entonces nos queda muy clara la ruta. La ruta nos la llevamos en este panel, lo que tenemos que hacer para fortalecer a nuestras industrias a través de la infraestructura. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buen panel. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y moderador, y a continuación se les hará entrega de un reconocimiento por su participación de manos del presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán. Les pedimos nos regalen una fotografía. Les pido un fuerte aplauso para despedir a nuestros panelistas. Es así como damos por finalizados los trabajos del primer día de la reunión anual de industriales. Los invitamos a la cena y a la entrega del premio 4.0 que se llevarán a cabo en el Museo del Acero Horno 3 en Parque Fundidora a las 8:30 de la noche. Pueden ver proyectado en las pantallas los horarios del transporte desde los hoteles hacia la sede del Horno 3. El día de mañana continuaremos con las conferencias y paneles en este mismo salón a partir de las 9 de la mañana en punto, dando inicio con el panel Prosperidad con Equidad, MIPYMES y Desarrollo Industrial Incluyente, con la participación de panelistas de primer nivel. Les solicito